Y ahora vamos a ir a nuestro video wall donde ya nos está esperando aquí Juan Pedro Eliseche, especialista en calidad de madera, jefe de carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero, bueno, tuvimos aquí brevemente la introducción a nuestro tema que vamos a ahondar. Durante la tarde también estuvimos conversando con el director regional de Senapred, ahora el ministro de Agricultura también, ahí en la nota de mano de Flavio Araneda, todo en relación a esta alerta roja para las regiones del Biobío y otras regiones también del país. Y justamente para ahondar en esto, ¿qué significa esto en relación a los suelos, al combustible que hay ahí y sobre todo en lo que estamos ocurriendo hoy en día con la temática de los incendios forestales? Bueno, como sabemos, los incendios forestales, tú bien lo dijiste, la mayoría son provocados en forma intencional o casual por los seres humanos. Es un tema muy relevante, principalmente porque la región es una región forestal. El país tiene una masa boscosa muy importante y cuando hay un incendio se queman tanto plantaciones productivas como bosque nativo. Entonces en ese sentido hay mucha falta de pérdida en cuanto a producción, biodiversidad y conlleva a pérdida de trabajo, pérdida de vidas y capital humano, construcción. O sea, es muy relevante mantener los incendios forestales, como se dice, a raya y controlados. ¿Cuál es el estado actual del suelo acá en la región? Considerando incendios forestales que afectaron gran parte de lo que ha sido el territorio, obviamente, de la región del Biobío. Otra, lo que ocurrió con los dos sistemas frontales que se manifestaron con mucha fuerza, además de los que hubieron entre medio, obviamente. Y ahora nuevamente este periodo ya más seco del año donde las altas temperaturas se están haciendo presentes. Bueno, aquí se conjuga algo muy interesante. El invierno que acabamos de pasar fue un invierno muy lluvioso, lo cual favorece el crecimiento de las plantas, tanto arbustivas, arbóreas y herbáceas, lo que provoca un aumento en la biomasa, ¿ya? Posteriormente tenemos que considerar que los incendios del año pasado hicieron perder mucha de esta biomasa, entonces tenemos más biomasa este año. Aquí tenemos una gráfica preparada para que la vayamos analizando en conjunto. Primero hay obviamente un poquito de la topografía. Bueno, Chile cuenta con una topografía de montaña, un valle central y principalmente eso provoca que los incendios se propaguen muy rápido. Al mismo tiempo, la topografía provoca que al no tener vegetación, tenemos, cuando hay lluvias, correntía superficial, sedimentación de las cuencas y los mantos acuosos, entonces es un problema. Pero como yo te comentaba, la lluvia también de este año, que fue muy intensa, un invierno muy lluvioso, ha provocado que crezca vegetación. Lo importante es saber qué tipo de vegetación se empezó a propagar. En este caso tenemos que mucha de esta vegetación son especies invasoras, que son especies que generan un manto vegetacional muy rico y muy diverso, y esto al mismo tiempo, si no lo controlamos, también motiva que esta biomasa, si viene un nuevo incendio, también se vuelva a quemar. Parte del panorama, del actual, de lo que se ha visto, de lo que se ha podido investigar. Justamente, ¿qué se ha visto por ahí que está hoy en día? ¿Cómo podría ser, al menos dentro de un margen ubicable, el tipo de terreno con el cual se está enfrentando hoy en día brigadistas, CONAF, el personal privado en este combate de los incendios que está presente lamentablemente en la región? Bueno, principalmente tú ves que el año pasado y los años anteriores, Chile siempre tiene algunos incendios de valle central donde tiene terrenos muy planos, pero principalmente los más complejos son de precordillera y obviamente los de cordillera. Son zonas muy abruptas, de pendientes muy inclinadas y obviamente los brigadistas se ven enfrentados a condiciones topográficas complejas, al mismo tiempo de accesibilidad y de combate, lo que provoca que indudablemente hay que llevar muchos recursos y es un tema de costo, de tiempo, que mientras no es una llegada oportuna, eso hace que el incendio se propague más rápido. El viento también es un factor muy importante en la propagación de los incendios, no solamente el combustible. Y la alta temperatura indudablemente, porque produce mucho más evapotranspiración, de sequedad, y esto indudablemente es la triada perfecta que se llama. Baja temperatura, o sea, alta temperatura, bajas condiciones de humedad y alta condición de viento. Por ejemplo, en terreno nosotros ahí estuvimos en algunas partes donde se estaban desarrollando lamentablemente estos incendios durante la temporada pasada, en algunos sectores, específicamente ahí hacia Santa Juana, y notamos que había hartas raíces que emanaban fuego, que emanaba humo desde
el interior de la tierra hacia afuera. ¿Qué es lo que sucede también con esos sedimentos que van quedando, esos vestigios del incendio anterior, una vez que se comienza a propagar otro incendio quizás en ese mismo sector o en un sector aledaño? ¿Qué ocurre también con el suelo con el paso del tiempo? Bueno, hay distintos tipos de incendios, qué bueno que lo nombras. Por ejemplo, el incendio se puede propagar por las copas, ¿ya? Que se llama incendio de copas. Tenemos los incendios que son superficiales en el suelo, pero también tenemos esos incendios de raíces. Muchas veces pensamos que controlamos el incendio porque no vemos emanaciones de humo, pero muchas veces las brasas quedan en el interior de las raíces que se comunican y esto también permite que se propague y de repente aparece un foco por otro lado. Ahora, con respecto al suelo es muy interesante porque va a depender mucho de cuánto tiempo permanece un incendio en un lugar y depende mucho de la intensidad, esa cantidad de biomasa disponible y también de las condiciones climáticas de viento. Porque yo puedo tener un incendio que pasa muy rápido y ejerce solamente un deterioro en la capa superficial, pero si yo tengo un incendio con poco viento y mucha biomasa, el fuego va a permanecer mucho tiempo en un lugar, lo cual obviamente va profundizando su daño en cuanto a la biota y microflora del suelo, lo cual obviamente genera pérdida en esas condiciones de suelo que no favorecen posteriormente su recuperación. Claro, ahí se complica el proceso de erosión ahí del suelo. Claro, la erosión se favorece cuando yo no tengo una masa vegetal que minimiza el impacto de la pluviometría en el suelo, generando este arrastre de material, que se asocia también a las pendientes. Bueno, aquí tenemos también el tema de la característica de los suelos, detectar las zonas de alto riesgo de erosión, lo que estábamos hablando recién, poner medidas urgentes antes de las primeras lluvias torrenciales y también dejar que el bosque evolucione por sí solo. Bueno, parte de lo que se está fomentando hoy en día, esto no solo de tener el monocultivo, sino que también tener el bosque nativo como agente ahí controlador de esto, sobre todo en el tema del agua, de la absorción del agua. Bueno, hay diferentes aportes que hace el bosque nativo justamente en relación de control de incendios forestales y también en paralelo del control de evitar que también suban los niveles de los ríos en diferentes partes. Ahí también, ¿cómo está funcionando el tema? ¿Cómo funciona a nivel raíz, por ejemplo? La diferencia entre el bosque nativo, entre el monocultivo, la absorción de nutrientes, la absorción del terreno, la absorción del agua y en relación a los incendios forestales también. Aclarar un tema, cuando hay un incendio, el incendio no distingue si es bosque nativo o plantación, ¿ya? Algunas personas elucubran algunas teorías que el bosque nativo no se quema, que solamente se queman las plantaciones, pero no es así. Cuando hay un incendio se quema todo. De hecho, nosotros estamos trabajando en conjunto con algunas empresas y algunos pequeños propietarios, en los cuales vemos que toda la masa boscosa se quemó. O sea, va a depender, como te digo, de la intensidad del fuego. Obviamente, como te digo, se favorece por varias condiciones. Y con respecto a como digo yo, este mito de que las plantaciones absorben mayor cantidad de agua, el bosque nativo no, protege las cuencas, yo creo que hay que aclarar varios puntos. Hay que pensar que el planeta en general, y pensemos en nuestro país, la pluviometría es menor, llueve menos que hace 50 años atrás. Entonces, obviamente la gente tiene esa teoría de que cuando hay monocultivo, plantaciones, ya las napas están agotadas, que ya no hay escorrentía. Claro, puede ocurrir en algunos sectores, pero yo siempre digo esto, hay que investigar, hay estudios que demuestran lo contrario, pero principalmente hay que entender que las masas vegetales, ya sea plantaciones de bosque nativo, o plantaciones de exótico que llaman, o monocultivo, es preferible que estén sobre el suelo y no estén los suelos descubiertos, lo que está pasando en la actualidad. Hay muchos pequeños propietarios que no tienen los recursos para volver a forestar, por ejemplo. No hay un incentivo a la forestación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los suelos vemos los árboles quemados, desprovistos de vegetación, y eso obviamente va a perjudicar mucho más la erosión del suelo. En cambio, hay otros sectores que sí se están fomentando la forestación y permite que haya un manejo de los residuos, hay un control de esta erosión y ya se está empezando a reforestar. Obviamente vamos a tener esas dos situaciones contrastantes. Pero siempre voy a priorizar un suelo que tenga vegetación porque esto va a minimizar el impacto de la pluviometría en el sustrato. Y la importancia también del tema de los residuos que lo mencionó. Hay diferentes tipos de combustibles, sobre todo el pasto, hay diferentes formas de realizar una combustión que va desencadenando hacia más adelante. Justamente también en este manejo del suelo, del cuidado, no solo para el ámbito forestal, sino que también para el ámbito
de cualquier persona que esté en su casa, en su hogar, que tenga un sector rural, que esté cerca de un predio forestal. También ahí, ¿cuáles, por ejemplo, serían las precauciones que debiese tomar? Obviamente el llamado ahí también es al cortafuego, al perímetro ahí, pero también dentro de este mismo llamado para incluso poder generar beneficios hacia el futuro. Bueno, en ese sentido nosotros el año pasado hicimos un congreso de incendio que fue muy exitoso, y uno de los invitados nos planteaba que en Estados Unidos ellos ocupan el fuego como medida de control. Él nos decía, ¿ustedes qué es lo que hacen? Evitan el fuego. Entonces, al evitar el fuego, acumulan más biomasa. Entonces, cuando hay un incendio, vamos a tener más biomasa disponible y van a ser grandes incendios. ¿Ya? Ellos tienen un fuego técnico que ellos llaman. Entonces, van minimizando la carga de combustible. De hecho, ahí hay toda una biogeoquímica del suelo que hace que quemar a baja intensidad con una biomasa manejable permite que estos nutrientes o estos minerales se incorporen al suelo. Esa es una teoría, ¿ya? Entonces todo eso se está estudiando, hay algunos estudios en otras partes del mundo porque vende mucho el clima. Entonces él nos dice, es mejor manejar los fuegos técnicos y no esperar a que se acumule biomasa y tener grandes incendios. Y con respecto al segundo tema que tú me planteabas, esto del sector periurbano que se denomina, con esto de la pandemia mucha gente se acercó a las parcelas de agrado, quiso irse de las ciudades, entonces mucha gente no sabe los riesgos asociados a tener un árbol cerca, a convivir con plantaciones productivas o con bosque nativo que son de alta inflamabilidad. Entonces, si yo no tengo un cordón de protección, como tú bien dijiste, un cortafuego, obviamente yo voy a tener una continuidad de biomasa e incluso que no llegue a la casa, pero por convección, la intensidad del calor puede provocar un incendio. Obviamente las casas tienen tal vez gas licuado, tienen material inflamable como los plásticos, entonces es muy importante, ahí se llama a la comunidad a que tengan medidas de control, que hayan zonas cercanas a las viviendas que estén desprovistas de vegetación. Aunque sea un pasto bajo, eso también puede conducir el fuego. Bueno, Juan Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por conversar un poquito acerca del panorama actual del suelo, pero también obviamente de lo que ha sido este trabajo, esto que ha dejado las emergencias acá en la región, que también es materia de análisis, no solo para la academia, sino que también ahí para tomar en cuenta para cualquier emergencia y sobre todo de aquí en más, que ya se señaló que vamos a continuar con épocas lluviosas y que los incendios forestales lamentablemente aún siguen estando presentes como lo hemos visto en esta temporada. Muchas gracias. Muchas gracias por